el siglo XVI en Europa, pero sobre todo en España, es sencillamente espectacular. Es un don de Dios en todo sentido, la explosión de ciencia, de eclesialidad y de santidad que se produce en el siglo XVI. El siglo XVI no es que se considera un quicio histórico, como se puede considerar en la Edad Media o el Renacimiento, que es el final del XVI, en fin, sino más bien es como una amalgama de fenómenos, de factores históricos y sociológicos que confluyen y que, brotando dentro de la escisión eclesial con la herejía luterana, hace que la Iglesia reaccione y se redescubra a sí misma. Y en ese redescubrimiento que de sí misma hace la Iglesia, naturalmente toma como espejo aquel donde verdadera y únicamente se puede mirar y reencontrar, que es el de los santos. Y entonces Dios nuestro Señor hace que surja una verdadera constelación de santos imponente, como nunca se ha dado en la Iglesia, tan concentrada en un lugar. Es verdad que el siglo XIX también fue un siglo de una gran abundancia de santos, ya no solo en España, que es donde fue principalmente, sino también en Hispanoamérica, segunda mitad del XIX, primera del XX. Pero dice Kempis que no se han de comparar las santidades, que esa Dios se la sabe. Pero es verdad que la santidad, los santos del XIX, no son santos de una entidad, digamos, de un influjo histórico eclesial como lo son los del XVI. En el XVI surge la compañía con Ignacio, pero no es él solo. Están Javier y Borja, el primero de ellos incluso canonizado al propio tiempo que el fundador. Y después están todos los grandes reformadores de las órdenes insignes antiguas. San Pedro de Alcántara para los franciscanos, San Juan Bautista de la Concepción para los trinitarios. Así podríamos seguir, pero hay otros muchos que no tienen un papel de reformadores, de órdenes, sino de reformadores de diócesis o del clero o de la Iglesia, como son los obispos. Aquí, aunque entonces era España y era obispo de casi todo el continente, gigante y poco conocido, yo creo que no hay un obispo que haya trabajado más que él en la historia de la Iglesia, Santo Toribio de Mogrovejo. En España, Santo Tomás de Villanueva, el patriarca San Juan de Ribera, después maestro de sacerdotes y padre de todos los santos de su siglo, San Juan de Ávila, el dominico San Luis Beltrán. Como reformador podríamos citar también, aunque en puridad no lo es, San Juan de la Cruz. Todos los santos que como estrellas pequeñas pululan como satélites en torno a las estrellas grandes, digamos siervos de Dios venerables, en torno a la propia Santa Teresa, pues está Ana de San Bartolomé, el padre Gracián, que podría muy bien haber sido beatificado, la venerable Catalina de Cristo, la venerable Ana de Jesús, la venerable Ana de San Agustín, en fin, así podríamos seguir. Y enumerar pues un montón de santos, como digo, en el siglo XVI. Todos varones, todos los santos canonizados o beatificados varones. Y en medio de ellos una mujer, que es considerada en la Iglesia reformadora, digamos, es el analogatum princeps de los reformadores. Aunque en realidad ella no se inventa su reforma, como veremos, sino la copia de la reforma de las clarisas, hecha primero por Santa Coleta y después por San Pedro de Alcántara. Hagamos un monasterio a la manera de las descalzas de San Francisco, le dice su sobrina María Bautista en su celda de la Encarnación aquella tarde de septiembre de 1561. El analogatum era el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, donde estaba una tía de San Francisco de Borja, también el de Gandía de alguna manera. En fin, Teresa de Jesús surge como reformadora, pero no es reformadora. Empieza como reformadora, pero enseguida
su misión eclesial se deriva no motu proprio, sino porque quienes tienen autoridad sobre ella le van indicando eso, se deriva a ser una verdadera fundadora. Pero no fundadora solamente de una nueva familia religiosa, que es lo que es el Carmen Descalzo, sino fundadora de todo un cuerpo de doctrina mística, que ocurre lo mismo que con el Carmelo. No es que hasta entonces no existiese, sino hasta entonces no estaba formulado, no estaba ensamblado, ordenado, recogido y sobre todo no estaba expuesto y no estaba rematado. Porque lo que Santa Teresa hace es recoger hasta un cierto punto de su exposición doctrinal, recoger todo lo que habían dicho. No es que lo haga conscientemente como lo hace por ejemplo Rollo Marín, que decía yo soy muy listo, pero no porque yo escriba nada, sino porque yo tengo la inteligencia de recoger lo mejor de todo lo que han escrito todos. No, eso es una labor de recopilación, una labor benemérita y de gente inteligente, porque lo propio de la inteligencia es distingue el que elige y el que después recopila. Santa Teresa no es que hace esto de una manera inconsciente, con las rentas intelectuales espirituales que ella ha adquirido, refunde todo eso elaborando su propio sistema y rematándolo en aquellos conceptos, nociones a las que aquellos autores de los que ella había bebido ni llegaron, ni quisieron llegar porque temían llegar. Y este es el logro de la santa, que coge a un fray Francisco de Osuna con su tercer abecedario, a un fray Alonso de Madrid con su arte de amar a Dios, a un fray Bernardino de Laredo, a un fray Juan de los Ángeles, conquista del reino de Dios, Bernardino de Laredo, subida del Monte Sión. Todos son místicos franciscanos. Están en 3 tomos de Lavac, interesante, grandes místicos franciscanos. De ellos aprende muchas cosas, las que nadie le había enseñado, porque entonces en los conventos no se hacía oración mental. Había mucho coro, mucho canto y mucha cosa, pero no oración mental. Y ella, que se da a la oración mental desde que entra en el monasterio, sin que tampoco nadie se lo hubiera enseñado, pero tiene mucho que ver en esto aquella monja María de Briceño, del tiempo que pasó ella en el reformatorio, entre comillas, de las Agustinas de Santa María de Gracia, y tiene mucho que ver en esto el confesor de su padre, el dominico, fray Vicente Barrón. Entonces ella empieza a hacer oración mental. Después, a trancas y barrancas, está haciéndola durante 17 años. Ella dice fueron casi 20, en otro lugar dice fueron 17, que en realidad son los que fueron. En esos 17 años solo la dejó un año. Y cuando su padre murió, como digo, fray Vicente Barrón, el confesor, le dijo que la retomara. Pero estuvo ahí luchando entre el mundo y su alma todos esos años. No la dejó. En esos años la enseñaron estos señores, estos frailes, estos libros. Y le enseñaron la oración de recogimiento. Le enseñaron la distinción de las potencias del alma, que ella plantea como nadie. Le enseñaron, naturalmente, todo un camino ascético de vencimiento de pasiones, de sentidos externos e internos, y le enseñaron todo lo que tiene que ser un camino de oración aceptablemente lógico, diríamos así, razonable, políticamente correcto. Pero todos estos no llegaban al final, porque claro, hace falta un puente para llegar al final, y ellos ese puente lo dinamitaban, mandaban levarlo, que era el puente de la humanidad de Cristo, y dejaban a los discípulos en esta parte del camino. No podían saltar a la divinidad, precisamente contradiciéndose a sí mismos, sin culpa, claro, porque decían que para saltar a la divinidad hacía falta dirigirse sin mediaciones a la divinidad, por lo tanto imposibilitaban el salto. Esto es lo que Santa Teresa
revisa y para lo cual recibe una luz del Espíritu Santo muy potente que le hace enfrentarse a todos esos teólogos y letrados. Bien, esta sería su misión fundamental. Hay muchísimas otras adyacentes que entran en el campo de lo que es la vida religiosa, la vida carmelitana, su papel de reformadora, etc. Pero la misión principalísima es esta, y es lo que le hace merecedora de que en el pedestal de esa estatua magnífica que hay según se entra en la Basílica de San Pedro a mano derecha, por Filippo della Valle, una estatua sensacional, diga allí en el pedestal Spiritualium Mater, título en torno al cual el beato Pablo VI hará girar la magnífica homilía de la concesión del doctorado de la Santa el 27 de septiembre de 1970. Diciendo el Papa una cosa que no se ha dicho en el doctorado de ningún otro santo, que es que no confiere el doctorado a esta mujer, sino que lo reconoce. Es algo ya existente, digamos así, salvando las distancias, porque aquí no se trata de algo dogmático, de, por ejemplo, los dogmas marianos de la Inmaculada Concepción o la Asunción. El Papa lo único que hace es reconocer una verdad que llevaba ahí pues, 20 siglos sin ser promulgada solemnemente. En el caso de la Santa es lo mismo. Lo que hace la Iglesia, y además lo hace queriendo conscientemente que sea la primera mujer a la que se le concede, equilibrando inmediatamente la balanza una semana después para que nadie se pique y poniendo a Santa Catalina de Siena, bueno, un poquito forzadamente, no digamos que no, porque no, hablando objetivamente, no es comparable. La doctrina de Santa Catalina es un monumento eclesial. Hay en muchas cosas en que Santa Catalina todavía es más abanderada de una parresía desvergonzada que lo es Santa Teresa. Pero claro, son 4 éxtasis que toma ya el dictado Fray Raimundo de Capua, pero no es comparable al cuerpo de doctrina que como un magisterio universal regala a la Iglesia Santa Teresa. Bien, ella es proclamada doctora y ese documento es ineludible al estudiar a Santa Teresa, sin olvidar que ese documento, esa homilía de la que estoy hablando, el 27 de septiembre del 70 por Pablo VI, debe apoyarse como un preliminar imprescindible en una carta de San Pío X de 1914 al prepósito general de los carmelitas descalzos. Carta muy poco conocida, en la cual el Papa Sarto dice paladinamente que Santa Teresa en un cierto sentido supera a todos los padres de la Iglesia, porque lo que ellos enseñaban, viene a decir con el lenguaje edulcorado y retórico del Vaticano, pero viene a decir, y lo dice el Papa San Pío X, usaba poca vaselina y además escribía en las cosas, viene a decir que lo que los padres expusieron sin orden ni concierto y cada uno como una enseñanza suelta y aislada, porque verdaderamente los padres son colosales, pero son muy desordenados, no eran gente escolástica. Santa Teresa tampoco lo era, pero el desordenado orden de Santa Teresa constituye un cuerpo de doctrina perfectamente bien trabado, lo que no se encuentra en los padres de la Iglesia. Y sobre todo, los padres de la Iglesia no exponen la doctrina de oración mística que expone Santa Teresa, exponen preciosidades, pero para encontrar un grano de oro en el comentario al Cantar de los Cantares de San Bernardo, te tienes que tragar un tocho así de un ladrillo que hasta que encuentras el grano estás agotado ya de cavar la tierra. De Santa Teresa no te pasa así. Vas a la quinta morada y a la séptima y abres y ya está el granito ahí esperándote. Entonces, primera carta de San Pío X,
1914. Pasan muchos años, hay requerimientos potentes de la concesión del doctorado, sobre todo en el pontificado del Papa Pío XI, que era un papa que se las traía en lata, un gran papa, pero un geniazo de mil demonios. El Papa Benedicto XV, il Picoletto, que le llamaban, ya como de la Chiesa, que había estado de secretario en la Nunciatura de Madrid, pues era muy curial, y como era muy cuadriculadito, mandó que se archivaran los procesos de dos santazos españoles formidables. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, yo escribí la vida hacía muchos años, y la vizcondesa de Jorbalán, toda aquella cosa, y su director espiritual, San Antonio María Claret. Y así de chico, pero con más metros debajo de tierra también, y le debe mucho el gran episcopado español del siglo XIX, que fue el número 1 en el Concilio Vaticano II, le debe mucho a San Antonio María Claret y a la elementa de su confesada Isabel II, porque sería como fuera la pobre mía, pero en cuestiones de iglesia era muy delicada de conciencia y nombró muy buenos obispos. Bueno, pues Claret dirigía a Madre Sacramento y un día le dijo: váyase al sagrario. Estaba allí 5 horas, o sea, loca de la Eucaristía. Y ponga allí la cabeza y muy junto al Señor y le dijo: Señor, Jesús mío, no me quites este genio. Tenía un geniazo de mil demonios. Y el director espiritual dijo: no me quites este genio. Porque si me lo quitas, entonces sí que no habrá quien me aguante. Así tendría un motivo constante de humillación. Bueno, pues como eran dos santos tan, Benedicto XV dijo: archívense esos dos procesos y no se proceda ya nunca a su glorificación. Vino Pío XI, que tenía otro geniazo, y dijo: no, sáquense esos dos procesos que los quiero beatificar. Y los beatificó. Pues Pío XI fue un papa en muchas cosas muy innovador, un gran papa, el papa de la acción católica, del clero nativo, en fin, de las muchas grandes encíclicas, del reinado social, en fin. Y entonces hay un movimiento que había muy potente para la concesión del doctorado a Santa Teresa, volvió a la carga. El Papa dijo que se estudiara, que se hiciera una comisión, y ustedes saben que para una cosa salga adelante se ha de crear una comisión de número impar inferior a 3. Si no, no sale. Entonces digo: bueno, pues hágase una comisión. La comisión lo hizo, lo estudió, se presenta al Papa con todas las razones a favor para el doctorado de Santa Teresa. Y el Papa y los jefecillos que tenía alrededor, en fin, para determinar la conclusión de la cosa, dicen: sí, todas las razones asisten a la concesión de este doctorado. Sed ostat sexus. El único inconveniente para que la Santa Madre fuese doctora. Ostat sexus. Bien, pues así se tuvo que esperar otros 50 años. Viene el año 70, la concesión del doctorado. Y vienen después otros importantes documentos, no demasiado estudiados, me parece a mí, porque son el rango mínimo, el rango más inferior de doctrina pontificia, que son las múltiples alocuciones, homilías, etcétera, de San Juan Pablo II en España en el viaje apostólico de 1982. En una de ellas dice: entre las mujeres de la historia, porque comenta el Evangelio de la Samaritana, que como saben era el preferido de Santa Teresa, entre las mujeres de la historia, ninguna ha respondido a Cristo con tanta enamorada pasión como Teresa de Jesús, suplicándole: dame de beber. Es otro de los elogios que, junto, como he dicho, con el de Pío X y el de Pablo VI, rayan muy alto y cooperan a enaltecer, como no lo ha sido otra, la figura de Santa Teresa. Después tiene una catequesis un miércoles y alguna otra intervención, poca cosa, el Papa Benedicto XVI, y ahora el Papa actual, la carta para presentar el centenario, pero en fin, los tres grandes, a mi modo de ver, los tres grandes pontífices en este sentido son, aparte, la bula de canonización de
Gregorio XV, si no me recuerdo mal. Pero después son, como digo, San Pío X, Beato Pablo VI y San Juan Pablo II. Volvamos al argumento inicial. ¿Cuál es el motivo, la razón fundamental de este protagonismo comparativamente desmedido de Santa Teresa? Es un conjunto de factores que ella aporta a la espiritualidad católica en un momento crucial. El hecho de que ella muera repitiendo, bueno, esto es una manera de decir, porque todos los santos han muerto diciendo algo y no han muerto diciendo eso, porque los 2 o 3 últimos días lo que han dicho es así lo que podían, pero en fin, hasta 3 o 4 días antes dijeron alguna jaculatoria mona y es la que luego se pone en la estampa. Pero en fin, vamos a ser realistas. Claro, Santa desde el día antes ya no hablaba, se quedó de medio lado, como dice, como pintan a la Magdalena, así cuando está la Magdalena penitente en la cueva de Marsella con el crucifijo, y ya no hablaba, ya solamente buscaba un poquito intranquila las últimas 2 o 3 horas a su enfermera Anita de San Bartolo y ya murió eso. Pero el día antes sí decía 2 o 3 cosas. Decía: cor contritum et humiliatum Deus non despiches, y contestó a 2 o 3 cosas que le dijeron, y sobre todo esto, por varias veces repitió así, algo que no le habían oído habitualmente durante la vida. Todas sus exclamaciones eran cristológicas, alguna vez mariana, pero al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. Y no es que dice, te doy gracias porque muero hija de la Iglesia, estoy contenta por morir hija, sino añade ese matiz, esa locución adverbial temporal, al fin, que es como si nosotros dijésemos hoy, después de todo, muero hija de la Iglesia. Aquí está toda Teresa encerrada, toda Teresa, porque ella no puede entender no solo su obra material, que está patente, innegable, que es la fundación de 17 monasterios femeninos de carmelitas descalzas, de muchos más de varones, desenfocados porque se le fueron de las manos desde el principio, y después de muerta ella mucho más con el monstruo de Doria, pero en fin, ahí había quedado su obra, sobre todo las mujeres, y ella estaba relativamente contenta porque en 20 años que duró aquella labor reformista fundacional, ella tuvo que ver al final como no era del todo lo que ella había querido. Lo de las carmelitas descalzas es un milagro, porque precisamente por reacción a las monstruosidades de aquel psicópata que se llamó Nicolás Doria, que fue el primer general, las monjas reaccionaron con 2 grandes capitanas a las que se machacó a base de calumnias, María de San José y Ana de Jesús, y Gracián, al que se expulsó de la orden. Y la orden, por lo menos femenina, se recondujo. La masculina no se recondujo nunca se encontró a sí misma. Hay un libro de Anselmo Donaza, un fraile que luego se secularizó, se editó en Colombia, me parece, Principio y fin de una reforma. Y hay otro de Ildefonso Moriones, que aún vive, postulador de la orden hasta hace un par de años, después del padre Simeón de la Sagrada Familia, y este se titula Ana de Jesús y la herencia teresiana. Y hay otro del padre Efrén de la Madre de Dios, el gran biógrafo de la Santa, que se titula también así, La herencia teresiana. En todos esos libros está expuesta el íter, por no decir la deriva errática que tomó un poco la cuestión material de la reforma de la Santa. Cuando ella dice, pues, al fin muero hija de la Iglesia, no lo está diciendo en referencia ni única ni exclusiva a su misión fundacional. Ella es consciente, y esto es lo que quiero señalar en esta primera conferencia, un poco así deslavazada, pero en la que aposta voy tocando los temas que pretendía, con el favor de Dios. Ella es consciente
Bueno, iba a decir una palabra grande y altisonante que no hubiera ella jamás tenido presente, pero digámosla para entendernos, de un cierto mesianismo, de una labor, de una misión sobrenatural, especial, que el Señor le concede. Y ella sabe que esa misión, lo mismo que lo sabrá siglos después una hija suya, Teresita, que esa sí lo dirá paladinamente, pero Teresa lo sabe que esa misión va a superar, va a traspasar las fronteras de su orden y de su tiempo, y va a llegar como en ondas concéntricas a todos los espacios y tiempos de la Iglesia, y va a ir permeando el sentir de muchas almas a lo largo de los siglos que en esa Iglesia y nunca fuera de ella han de encontrar a Jesucristo y por Jesucristo a la Trinidad. Y esta es la misión teresiana. Ella se pone a escribir y tiene innegablemente que reconocer que está dotada de ciencia infusa, que estas cosas que aquí digo no son de mi cabeza, sino que me las enseñaba mi maestro celestial. Quisiera tener muchas manos para escribir con ellas y que no se me olvidasen las cosas que me decía el Señor, y así sucesivamente. Entonces, la misión teresiana es una misión profética. Es una misión profética que se cuaja, que cristaliza, no tanto, como digo y repito, en el hecho de ser fundadora de una orden, en el hecho de ser de alguna manera maestra de diversos santos, como lo fue en su tiempo, porque en el caso de San Juan de la Cruz, él ayuda a ella la ayuda a él, por ejemplo, y así podríamos decir otros casos. No es que se cuaje principalmente ahí, sino en la doctrina que ella nos transmite, que es una doctrina que después veremos desglosada en cada uno de sus libros, y dedicaremos, como digo, una intervención a cada una de sus obras mayores. Bien, podríamos haber hablado también, pero creo que ya vamos cumpliendo el tiempo, podríamos haber hablado del contexto histórico personal de la santa. Me interesa subrayar un par de cosas o tres. Otra conferencia que podríamos tener monográfica, pero que no la vamos a tener porque no hay tiempo, pero muy interesante y les puede servir a tantos sacerdotes para sus apostolados. Ha sido poco explotado eso este año, me ha parecido. Santa Teresa y la familia, el concepto que tiene ella del papel de los padres, de la educación cristiana en el hogar, etc. Bueno, la familia de Santa Teresa tiene muchísimo que ver con ella. Yo diría en primer lugar su padre al que yo considero un hombre santo. Su madre era una mujer como eran entonces las mujeres, llena de pudor, de modestia, de sentido religioso, de sentido del sacrificio, del deber, pero con la búsqueda inculpable, digamos así, un poquito aséptica, pero de alguna manera negativa, de una válvula de escape con lo que hoy serían novelas o telenovelas, y entonces eran libros de caballería. En este sentido le influye un poco negativamente a su hija, aunque ella siempre la disculpa, pero una mujer ejemplar también. Su padre es el que ejerce en ella una influencia decisiva en la formación de la personalidad, en esa virilidad recia, en esa responsabilidad a prueba de bombas, en esa firmeza de carácter, en esa conjunción de llaneza y de señorío que tenía la santa. Hay algo más de cuño propio que no toma tanto de su padre, que es la alegría espontánea. Don Alonso era muy serio, un castellano viejo serio, marcado por el baldón familiar que tuvo siempre que ocultar, que es el de su ascendencia judía, ya remontándose inmediatamente a su padre, don Juan Sánchez de Toledo. Pero bueno, todo esto conforma en Teresa una personalidad especial. Ahí tenemos como un retrato suyo precioso, el prólogo insustituible de Fray Luis de León a las primeras obras, de primera edición de las obras completas en Madrid en 1588.
Yo no conocí ni vi, empieza así el prólogo, ¿no? Yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras vivió en esta vida, mas ahora que vive en el cielo la conozco y veo en los 2 ejemplares vivos que de sí nos ha dejado, que son sus hijas y sus libros. Bien, describe lo que es la vida de la Carmelita descalza en la iglesia, un retrato pues, con la literatura de Fray Luis de León, y describe los libros de Santa Teresa. Describe el estilo teresiano, único, no lo ha habido ni antes ni después. En este año centenario ha habido algunas personas, sacerdotes y seglares, que me han dicho: indíquenos usted una edición de algunas obras o de todas de la Santa Madre adaptada al lenguaje actual que la podamos nosotros leer. Y yo les he contestado: yo no coopero a sacrilegios ni profanaciones. Peca tú solo. Yo no. Coger a la Santa Madre y destrozármela, eso es como liarte a hachazos con un retablo barroco. No se puede hacer. El encanto de Teresa es que escribe como habla, como dice Fray Luis de León, y es un castellano tan desafeitado, es un sublime descuido de frases. Ustedes afeitados no es esto. Los afeites son las cremas que se dan ahora a las señoras pitongas. Esos son afeites. Pero, claro, se gastan $500 en una crema que les pone así una película, pero le haces así, se descascarilla luego. Pues, no, eso es el afeite. Ahora decimos afeitar a lo que es rasurar o hacer la barba. Bien, pues esto dice Fray Luis de León, aparte de otras muchas cosas preciosas que pueden leer en ese prólogo. Es un sublime descuido de frases, dirá Menéndez Pelayo en otra valoración sobre los escritos de la Santa, en la que concluye diciendo: por aquí ha pasado el Espíritu Santo de Dios hermoseándolo todo. Bueno, pues en este prólogo, después Fray Luis de León la describe a ella también caracterialmente. Otro retrato de Teresa, el más fresco, bueno, hay otro más fresco, pero uno de los más primeros encantadores es el de su protobiógrafo, el padre Francisco de Rivera, jesuita, que tiene también en los primeros capítulos, retrata a la Santa Madre inmejorablemente. El segundo biógrafo, Fray Diego de Yepes, también, pero copia de Rivera. Y para mí el mejor retrato, incomparable, el de su gran hija, a quien ella le decía: muerta yo, habrían de elegirla por priora, por fundadora, la Madre María de San José Salazar, que había sido doncella de doña Luisa de la Cerda. En Toledo la conoció la Santa Madre, se la llevó con ella, bueno, después, años después entró en Malagón, y después la llevó como fundadora a Sevilla, donde pasó los Kyries, y de Sevilla fue a fundar a Lisboa, donde ya los Kyries se convirtieron en Requiem, y de Lisboa pues la cubrieron de calumnias y de vilipendios, y la mandaron desterrada a un conventito perdido de Toledo en Cuerva, y murió a los 20 días de llegar, como digo, con un historial negro que le habían montado Doria y sus secuaces. No sabemos dónde están sus restos. Tiene un soneto precioso sobre lo que es ser carmelita descalza, y tiene el mejor retrato de la Santa Madre en una obrita encantadora que se titula Libro de Recreaciones, donde pone imaginariamente a hablar a 2 descalzas sobre la obra de Santa Teresa. Bien, todos estos retratos se completan con los exhaustivos procesos de canonización. Quizá nunca ha habido unos tan bien hechos hasta la canonización de Santa Teresa. Se hicieron en varios lugares, en Madrid, en Alcalá, en Salamanca, en varios lugares. Y ahí se recogen muchas cosas sobre cómo era, cómo se conducía, la afabilidad, la alegría, la llaneza, la sinceridad, la fidelidad a la palabra dada, la apertura a la amistad, la responsabilidad, la capacidad de trabajo, la capacidad de gestión para los negocios, en fin, una mujer completa en todo sentido. Pues todo está ahí. Ahí tenemos que acercarnos a verla, y en todo un marco biográfico que no podemos dedicarnos ahora a desentrañar. Yo quisiera, como he dicho, subrayar un par de cosas. En la vida de Teresa de Jesús hay 2 o 3 quicios que los hay en la vida de cada uno de nosotros. La diferencia es que ella los supo aprovechar.
hizo que la puerta girase por completo. No dejó abrir un resquicio, se asomó, se asustó y volvió a cerrarla, sino hizo girar la puerta, y de ese quicio dependió la santidad de toda su vida. Primer quicio. Podríamos poner dos, se suele poner uno, de su conversión, pero esto de reducir todo en la vida a una sola conversión es también un poco iluso, No hay ni una sola conversión, ni esa conversión, aunque sea la más fuerte, es infalible y definitiva. La vida todo es muy progresivo. Bueno, pero yo diría hay varios. Primero está la muerte de su madre. Ella lo resuelve con un renglón en su vida. Sería yo de edad de 12 años, poco más o menos, en realidad tenía ya unos 14. Afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla con hartas lágrimas fuese mi madre. En verdad me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto he recurrido a ella. Primer quicio de cuño mariano, la vida de la santa. Pero siguen sus escarceos, sigue su medio noviazgo con su medio primo, porque vamos a decirlo todo, sigue gastando una mañana en arreglar una uña, como ella dice, y sigue poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Segundo quicio, su ingreso en las Agustinas de Santa María de Gracia, y su receptividad, como se diría ahora, porque ahora son palabras sonoras las que hemos de usar, su receptividad para con aquella mujer de una vez que se llamaba Doña María de Briceño, y de la cual hay testimonios muy interesantes sobre el carácter de esa monja de 30 y pocos años, que entendió a una Teresa de 16, 17, y que le clavó en el corazón un versículo evangélico: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay también un antes y un después. De manera que ella sale reformada del reformatorio, pero sale más reformada por dentro que por fuera. Y tercer quicio, su ingreso en la vida religiosa, por causas poco puras, quiere decir, más por interés que por otra cosa. Son dos móviles los que la mueven a ser monja, estando enemiguísima de serlo. Son dos móviles. Primero, no vivir sujeta a un hombre, lo cual no sería poco ya en sí mismo. Y segundo, pasar un purgatorio en esta tierra por no pasar un infierno en la otra. Hay que añadir un tercer móvil por el cual ella entra en el monasterio de la Encarnación y no en otro, porque tenía allí una amiga, doña Juana Suárez. Por lo tanto, no son móviles muy poéticos, como no lo son los de ninguna vocación del mundo, por mucho que los locutorios las cuenten poetizándolo todo. Todo está mezclado en esta vida. Todo está mezclado. Y si en lo de la Santa Madre lo estuvo, pues en la nuestra más. Me hace una gracia infinita. Cuente su vocación. Y entonces tenemos que escribir una columnita para un periodiquillo, hacer una cosa y decir que íbamos un día por la calle y sentimos... Bueno, bien, serán cosas, yo no digo que no, pero viene todo muy mezclado y es todo muy largo. Y yo no he contado mi vida, mi vocación, porque no la tengo, no la tengo, pero... Bien. Ese es el tercer quicio, su entrada en el monasterio de la Encarnación. Cuarto hito, o quicio, su enfermedad. Porque esa enfermedad fue una muerte y una resurrección. De esa enfermedad se sirve nuestro Señor, como de tantas cosas, se sirve siempre, escribiendo derecho con renglones torcidos, para hacer entender a Santa Teresa en germen su vocación de redención sacerdotal y de sostener el sacerdocio. Ya empieza por el cura de Beceras, que es el más famoso, pero vendrán después varios casos muy tremendos. Ese quicio también le hace descubrir la devoción a San José, y también la hace humilde, porque a partir de entonces estará enferma toda su vida y palpando su limitación. Y ya estaríamos en el, me parece que es el quinto, y el quinto, pongamos el momento en su conversión delante del Cristo muy llagado, inicio del capítulo 9 de la vida. Arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle más. Paréceme, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que no me cambiase el corazón.
Bien, pero a esto habían precedido muchas otras gracias. Ella había comprendido que estaba luchando con una sombra de muerte, que quería concertar dos contrarios tan enemigos uno del otro como son pasatiempos del mundo y gustos y contentos de Dios, etcétera. Todo eso que narra en los capítulos 6, 7, 8 de la vida. Pero el gran hito es este, su conversión ante Cristo muy llegado. Esto es lo que, con más fuerza que en ningún otro momento de su vida, supone un antes y un después. Y en ese después entra ya una vida de oración mucho más perfumada de gratuidad, mucho menos resultadista que la que hasta aquí había venido trayendo. Y es una vida de oración en la cual la ascética va dando paso a la mística, y la que hasta entonces había vivido en la tercera morada, que es una linda disposición, dice ella, abandona las apoyaturas y las seguridades y se deja llevar por el Espíritu Santo a la cuarta morada, en la que permanece muy poco tiempo, porque enseguida se colocará en la quinta y en la sexta, porque ya a los 39 años que es su conversión, pues a los 40 y poco recibe lo que se suele considerar como la merced iniciática del desposorio espiritual, que es aquella primera locución: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y ahí tendríamos otro hito, a partir del cual entran en escena los jesuitas. En este caso, gracias a Dios, porque niñotes de 23 añines y 26, como fueron los padres Diego de Cetina primero, Juan de Prádanos después y el gran Baltasar Álvarez, pero entonces no era tan gran, era otro niñote de 27 años, la entendieron como nadie, porque llevaban las cosas no por premio, sino por modo de amar a Dios, dice. No por premio es no por apremio, no con prisa, no con agobio, sino dejaron mi alma blanda, porque la llevaban con harta maña y blandura. La entendieron muy bien. La indicaron que no debía abandonar jamás la meditación en la vida de Cristo y en su pasión. Pero cuando nuestro Señor la lleve hacia arriba, cuando la eleve hacia regiones que vuestra reverencia desconoce a la divinidad, ¡ay, no se deje llevar! Resista. Tiene que pasar el 24 de mayo de 1556, cuando doña Teresa de Ahumada tiene 41 años, tiene que pasar por Ávila un solo día a predicar la catedral el duque de Gandía, virrey de Cataluña, marqués de Lombay, el padre Francisco de Borja, y entonces doña Guiomar de Ulloa, que era una buena liante, consigue que doña Teresa hable con Borja un momento y Borja la libera y le dice: no, esos padres sí, bueno, les disculparía como hacen los jesuitas y hacemos todos porque somos corporativos, los curas somos corporativistas, disculpamos y eso, pero le diría no, pero déjese llevar. Y entonces fue Borja el que supone otro hito en el camino de Teresa, porque la libera. Ella ya vuela y viene en lo más, cuando empieza a elevar su vuelo, viene otra águila que también le indica regiones todavía más superiores, y gracias a él doña Teresa, Santa Teresa, ya se lanza en el camino de la oración y en el de su reforma carmelitana. Y este es quizá, bueno, es muy difícil decir esto, es muy difícil, pero es uno de los que más, si no el número uno, le influye, que es el patrono de Extremadura, Fray Pedro de Alcántara. Y cuando se entra en la Basílica del Vaticano, como digo, a la derecha, la estatua sensacional de la Santa, de Filippo della Valle, debajo Mater Spiritualium, un angelote gordinflón encantador con el corazón ardiente así en la mano, y enfrente Fray Pedro de Alcántara. En el mármol de Carrara de esa estatua parece que tocas los zurcidos y remendados del sayal de la túnica. Y al pie otro angelote sosteniendo un cilicio tamaño folio, que es símbolo de lo que la penitencia de aquel hombre. Bueno, pues esto es otro hito. A partir de entonces Fray Pedro le facilita, porque sin él don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila, no hubiera dado nunca la licencia. La historia es muy bonita, pero ya no puedo contarla. Fray Pedro le facilita la reforma, Santa Teresa reforma, y va en un increscendo imparable su amistad con Jesucristo, y sobre todo en esto mucho más poco a poco su
trinitrización, y a partir de los 10 últimos años de su vida, que es cuando ella experimenta el matrimonio espiritual, siendo priora en la Encarnación de Ávila el 18 de noviembre de 1572, ya llevaba como año y medio en que el Señor la estaba preparando con experiencias trinitarias muy intensas que ella narra en las cuentas de conciencia, pero a partir de ahí es cuando empieza otra Teresa totalmente distinta, porque ya hanle nacido alas, que es lo que dice ella en las quintas moradas de la mariposica: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y empiezan las obras nuevas del alma cristificada, que son las de la séptima morada, el matrimonio espiritual. Lo cual no quiere decir, y apunto y termino, una confirmación en gracia. Aquí hay una divergencia muy notoria con San Juan de la Cruz. Yo naturalmente me adhiero a Santa Teresa porque me parece menos arriesgada que él, porque claro, afirmar la confirmación en gracia en ningún estado de la vida, eso es una cosa muy aventurada. Lo que pasa es que San Juan de la Cruz lo fue confirmado en gracia cuando cantó misa a sus 25 años en Medina del Campo, y él se apoya en esa experiencia, pero ella no lo afirma. Al contrario, dice que el alma en séptima morada comete todavía muchas faltas. Pero en fin, estos son los grandes hitos. Yo siempre recomiendo así. Yo la leí a mis 15 años. A los 13 leí a Teresita, toda entera. Me gustó tantísimo, me enamoré tanto de la espiritualidad carmelitana, que dije, tengo que leer a Teresa la Grande. Y la leí como pude, le consulté a mi director espiritual como siempre hacía. ¿Le parece que lea la vida de Santa Teresa? Sí. Bueno, la conocía mucho, era confesor de carmelitas y capellán de carmelitas, pero otra cosa es conocerla bien a fondo. Y me dijo que sí, que la vida. Y leí la vida. La tengo subrayada de entonces, pero la terminé por un ejercicio de voluntarismo. Claro, la vida a los 15 años a mí me pareció un poco pesada. Me encantaba esta frase, esta expresión, esta presentación de una gracia mística, me encantaba. Pero entera, cada mañana era un cuartito de hora de lectura espiritual cuando me despertaba, y a las 7 de la mañana, que en España es como aquí las 3, es una cosa... Bueno, la leía y la terminé. Y ya después, poco a poco, fui leyendo todas las otras obras. Muy mal hecho, porque yo digo, hay que leer primero las fundaciones y encandilarse con su vocabulario y con su pensamiento y con sus imágenes, y además es una novela apasionante. Primero las fundaciones y después la vida, pero la vida del 1 al 10, del capítulo 1 al 10, y luego saltar del 23 al 40, porque eso es lo que es más biográfico. Bueno, tampoco del todo, los primeros capítulos sí, los otros son como ella le parece, pero en fin, más biográfico. Del 1 al 10 y del 23 al 40, y luego se viene del 11 al 22, es un tratado de oración que incrusta dentro de la vida los 4 modos de regar el huerto. Y después el camino de perfección, y después las moradas. Ese es el orden. Pero entre medio de las diversas obras, pues se pueden ir trufando las cartas y te vas familiarizando con ella y con su vida y con su esto. Esa es la manera de leerla. Para conocerla antes de todo eso, yo encuentro que no hay biografía superable, por muchas que se escriban, al tiempo y vida de Santa Teresa, del Padre Efrén, de la Madre de Dios. Luego biografías las hay muy bonitas. A mí me está diciendo mucha gente este año que está leyendo, y yo me alegro muchísimo, porque es de las que más me gusta y de las que más me parece que capta a la santa, de una mujer y francesa. Bueno, nadie es perfecto, pero en fin, esta es Marcel Auclair, la biografía de Marcel Auclair, y en fin, muchas otras. Tiene su prurito de originalidad como periodista, descubre pacíficos, Javier, pero es una vida simpática. En fin, biografías de la Santa Madre hay muchas, sobre todo las primeras, las que he citado, la de Rivera y la de Yepes, los procesos de canonización. Solo las declaraciones de Julián de Ávila son una idealidad, y bueno, así se la conoce. No la lean demasiado, ni a ella ni sobre ella, porque el día que le dediquen un poco más de tiempo de la cuenta, luego ya no quieren otro santo, y eso tampoco es bueno, porque timeo hominem unius libri, por lo menos a mí me pasa. Yo soy mucho de San Juan de la Cruz y de San Ligorio y de San Francisco de Sales y de los padres de la Iglesia y de toda esa gente gorda,
pero los leo un poco por compromiso de vez en cuando, los tengo que leer. La otra noche no me dormía y digo, me voy a volver a leer. Me la leí en 5 o 6 horas, no pegaba, La selva de Saldigorio. Selva es una maravilla. Aunque a veces te encoge un poco el corazón, un poquito rigorista Saldigorio, pero más vale que te pongan el listón muy alto, ya uno se encarga luego de bajar. Pues la selva de materias predicables, ¿no? La santidad sacerdotal de Saldigorio. Y así, pues hay obras fantásticas. Y sí, hay que leerlos, y a San Griñón de Montfort, y a toda esta gente buena. Pero al final, como te hayas enamorado de la santa, vuelves a ella. Porque todo te lo da. Y te lo da muy simpáticamente, muy maternalmente, muy comprensivamente. En fin, pues eso, hay que leerla y volver sobre ella. Estamos en el centenario. Yo estoy convencido de que Dios nuestro Señor está deseando este año siempre, pero este año hay un compromiso especial por parte de Dios, porque la Iglesia lo avala, conceder muchas gracias a través de la Santa Madre, y sobre todo la gracia de la unión con Dios, que es la que tenemos que pedir, porque es la única que importa en la oración, llegar al término de la oración, que es la unión con Dios, y que es la divinización del hombre aquí en la tierra.